Pawn Stars puede parecer un programa amigable donde Rick, Cory y Chumlee examinan tesoros históricos mientras bromean, pero en algunos episodios, que rara vez se repiten, la realidad es mucho más dura. Déjame mostrarte los momentos más acalorados en Pawn Stars. El póster de Buddy Holly. Un hombre entró a la casa de empeños con un maletín. Rick, asombrado con este artículo, de inmediato llamó a su experto. El experto comenzó a revisar el póster y apenas un minuto después ya le estaba diciendo a Rick que había varios problemas con el supuesto tesoro. Entonces, ¿es este un póster legítimo? Este nunca fue un póster. El vendedor se puso nervioso al instante, como era de esperar, sin darle muchas vueltas. El experto le contó que el estilo del póster no tenía nada que ver con lo que se hacía en 1959. Los colores y la letra eran de otra época. Luego el experto sacó una luz ultravioleta y le enseñó el borde del papel. Era papel actual, nada que ver con el papel de los 50. Pero el problema grande era otro. Resulta que nunca hubo un póster para ese concierto en particular. Esos shows se anunciaban con un solo póster para toda la gira, no uno para cada noche. Es definitivo que jamás se hizo uno para ese día porque la forma en que se agregó el espectáculo fue improvisada. El vendedor no tenía nada que decir al respecto y le preguntó al experto cuánto podría valer. Phil fue directo al grano y dijo que era una copia moderna que venden a los turistas y que su valor sería de unos 15 o 20 dólares. Al final, el vendedor se fue muy triste de la tienda. Colección de pez. Un cliente llega a la casa de empeños con su colección de dispensadores de pez. El vendedor dice que estos artículos son muy valiosos y coleccionables. Chumlee responde que solo los niños los coleccionarían, lo que frustra al vendedor. Estos son muy coleccionables. Son un buen pasatiempo. Esto parece algo que a los niños les interesaría coleccionar. Vamos, hermano, me has estado molestando todo el día. El vendedor afirma que todas las piezas son únicas y se venden por al menos 400 dólares cada una en internet. Y pidió 2.500 dólares por el conjunto completo. Cory está interesado en estos artículos, pero no está dispuesto a pagar el precio ofrecido por el vendedor y hace una oferta de 1.000 dólares. El vendedor se mantiene firme y solo está dispuesto a bajar a 2.000 dólares. Cuando Cory rechaza su precio, el hombre se aleja enojado, alegando que Chumlee y Cory intentan aprovecharse de él porque la colección es infantil. Pistola de chispa. Un hombre entra a la tienda queriendo vender una pistola de chispa del siglo XVIII. El dueño explica cómo se usaba, diciendo que después de disparar se le daba la vuelta y se usaba la parte trasera para golpear a alguien en la cabeza. Cory le pregunta al vendedor por qué quiere vender un arma tan rara, a lo que el vendedor responde que su esposa lo obliga a venderla. El vendedor dice que adquirió el arma en una feria de armas y ahora quiere venderla por 1.000 dólares. Cory está de acuerdo en que el arma podría valer esa cantidad, pero quiere tomar precauciones, así que llama a un experto. Cuando este llega, comienza por hacerle preguntas al vendedor, como si la pistola venía con algún documento de autenticación. El vendedor dice que no tenía documentos, lo cual suena un poco sospechoso, pero antes de llegar a una conclusión, el experto procede a analizar la pistola de inmediato. El experto dice que la pistola es de producción y esta noticia deja al vendedor conmocionado. El vendedor se enoja y le pregunta al experto cómo pudo saber que era falsa, a lo que el experto responde que todas las marcas están estampadas en la pistola y no grabadas a mano como sería el caso de un original. El vendedor no puede creer esto y le pide al experto que revise el arma nuevamente, pero el resultado sigue siendo el mismo. El vendedor decepcionado preguntó si la pistola valía algo de dinero y se sorprendió después de escuchar que solo vale 100 dólares. El vendedor la pierde, ya que pagó 800 dólares por ella y comienza a maldecir. Cory le aconseja al cliente que se asegure de obtener un certificado de autenticación la próxima vez que gaste mucho dinero en un artículo de colección. Hudson Bay Gorget. El siguiente cliente entra en la casa de empeños con un Hudson Bay Gorget del siglo XVII. Es un collar diseñado para proteger la garganta. El dueño dice que lo heredó de su padre, quien lo compró en una subasta. El dueño, sabiendo que se trata de un objeto muy raro, le da un precio de 100.000 dólares. El anciano no tiene ni idea de lo que es una Hudson Bay Gorget, así que llama a Rick para que le eche un vistazo. Rick sacó el objeto del estuche e inmediatamente encontró algunas señales de alerta que indicaban que era una falsificación. Rick dijo que la pátina gris del metal significaba que era metal blanco, un metal usado en el siglo XVIII. Rick le dijo que no valía ni de cerca $1.000.000 y le ofreció 1.000 dólares. Tras escuchar el precio, el vendedor perdió la cabeza y empezó a ser muy grosero.
Le dijo a Rick: ¿de qué demonios estás hablando? Rick permaneció tranquilo y simplemente le ofreció $1000 nuevamente. Esto molestó aún más al cliente y comenzó a maldecir, lo que dejó a Rick sin opción y le dijo al cliente que se fuera. Libro firmado por Walt Disney. Un joven entró a la tienda, trayendo entre sus manos un libro antiguo protegido con plástico. El joven les contó que su abuelo había trabajado para Disney en los años 40 y les explicó que era un libro técnico sobre animación firmado por Walt Disney y varios de los animadores originales. Rick examinó el libro al detalle y después de un rato preguntó al joven si tenía alguna prueba de que su abuelo realmente había trabajado en Disney. El vendedor explicó que solo conservaba algunas fotografías de su abuelo en los estudios y unas cartas. Rick no podía creer la gema que tenía en sus manos y les explicó a todos que Walt Disney revolucionó por completo la industria del entretenimiento. Les explicó que sus firmas valían una fortuna, pero también eran falsificadas muy a menudo. Así que para verificar si aquello era un auténtico tesoro, Rick llamó a un experto en historia de Disney. El experto comenzó de inmediato a analizar el libro. Examinó cada página, estudió las firmas con instrumentos y las comparó con ejemplos conocidos. Después de finalizar su análisis, concluyó que el libro contenía firmas auténticas de Walt Disney y varios de sus legendarios animadores, pero había una mala noticia, la cual era que el libro no era de los años 40. Las firmas eran auténticas, pero habían sido obtenidas en diferentes momentos y luego transferidas a este libro, probablemente por su abuelo como proyecto personal. Este libro en sí mismo no es muy valioso o deseable, pero es algo que diría que es más que la suma de sus partes. A muchos les interesa porque les gusta la idea del contexto. Esta noticia no le gustó nada al vendedor, ya que quería obtener una cantidad muy grande de dinero por este artículo. Aún así, el vendedor le preguntó al experto si eso reducía el valor del libro. El experto le dijo que si el libro era de la época correcta con firmas originales, podría valer entre $15,000 y $20,000, pero en su estado actual, su valor estaría entre $6,000 y $7,500. ¿Y cuánto crees que valga? Su autógrafo no es muy raro. Él firmó muchas cosas durante su vida. Esto está en el rango de los $6,000. El vendedor se quedó en shock con este precio tan bajo. Rick le ofreció $4,500 y le explicó que era lo máximo que podía ofrecer, considerando que tendría que revenderlo. El joven decepcionado dijo que esperaba obtener mucho más y le negó la oferta. Incidente de Daniel Callahan. Las casas de empeños no son ajenas a las demandas, pero uno de los incidentes más extraños ocurridos en la casa fue cuando un veterano de Vietnam llamado Daniel Callahan acusó a Rick Harrison de agredirlo y dañar un objeto que había traído. Callahan afirmó que lo sacaron a rastras de la casa de empeños y lo arrojaron a la acera junto con su rifle y bastón, que, según él, estaban dañados. Cory dijo que Callahan se puso furioso con una pistola en la mano, gritando que quería ver al dueño y que por su forma de actuar, la mejor opción era sacarlo de allí. Callahan exigía $20,000 por daños y perjuicios, que probablemente no recibió porque había cámaras en la tienda que habrían mostrado lo sucedido. Afortunadamente, nadie resultó herido. Gafas de diamantes. Un hombre llega a la tienda con la intención de vender sus gafas de diamantes de ónix del siglo XVIII. Cory y Chumley quedan maravillados con su belleza. El vendedor afirma haberlas comprado hace 10 años en una tienda de antigüedades y quiere venderlas por $5,000. Cory las examina más de cerca y ve que son de platino auténtico, pero no sabe cuánto valen, así que llama a Rick para que le dé una segunda opinión. Rick examina las gafas de diamantes y les dice al grupo que probablemente sean de 1920 y que las joyas de esa época valen mucho dinero, pero dice que no son joyas y que solo valen $800. El vendedor está sorprendido y muy decepcionado por ese bajo precio. El vendedor no está de acuerdo con la valoración de Rick y afirma haber visto unas similares en línea por $5,000. Cuando Rick se va, Cory decide ignorar el consejo de su padre, que sabe lo popular que es la joyería antigua, y decide comprar las gafas de sol que el vendedor pidió por $850. Y Cory estaba feliz de comprar las geniales gafas vintage a espaldas de Rick. El retrato de la familia Lincoln. Esta vez un vendedor arrogante quería $1,000,000 por una foto única del presidente Abraham Lincoln y su esposa Mary de 1863. Eso sería justo en medio de la histórica administración de Lincoln, que se extendió de 1861 a 1865, lo que hace este artículo extremadamente
realmente raro y valioso, pero Rick no estaba seguro de que fuera real, así que, como suele hacer en una situación como esta, trajo a una experta. Ella usó software de comparación facial para comprobar la foto del vendedor, con una foto autenticada. Los rasgos faciales de Mary no coincidían, entre otras cosas, así que el experto declaró que las fotos eran falsas. El vendedor no tomó bien la noticia, decidiendo que se consideraba más experto en el tema que la verdadera experta. Cuando ella defendió su historial de detectar falsificaciones y se mantuvo firme en que la foto no era auténtica, el vendedor declaró sarcásticamente: «Es tu carrera, tienes derecho a desacreditar». Al final, Rick tuvo la última palabra y dijo que si la experta pensaba que el artículo era falso, no habría venta, y el cliente una vez más se fue enfadado.